Alguien nos delató. Y justo en ese momento lo hieren en el estómago y a su compañero en la pierna. Caen al suelo. El teatro es como ese territorio de cruza interdisciplinario donde existe la música, las artes visuales, todo junto. No me interesa hacer reversiones de clásicos, no me interesa trabajar para la maquinaria burocrática de los teatros, ¿no? Por un lado está la gente que dice, yo estoy de acuerdo contigo, yo también mataría a todos los milicos. Y por otro lado está la gente que se ofende con la risa, la gente que no está de acuerdo, la gente que va a decir, claro, esta persona está herida, tiene derecho a fantasear con matar, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto que siempre estoy consciente de que es teatro y me encanta que haya vitalidad en el escenario. Y cuando hablo de vitalidad digo actuaciones, puesta en escena, humor incluso. Pero me gusta el espectador intelectual y ambicioso en ese sentido. Mi vida después, de la joven directora argentina Lola Arias, y Villa Discurso, del chileno Guillermo Calderón, son dos obras teatrales que intervienen desde la escena las marcas de la dictadura, en una vuelta de tuerca contemporánea que deriva en un teatro político sin concesiones. Ficciones sobre el pasado, debates sobre la memoria, reconstrucción de historias que las nuevas generaciones asumen como propias. Las miradas tan personales como impactantes de Arias y Calderón permiten encontrarnos con dos dramaturgias provocativas y cuestionadoras. Lola, hay una nueva generación de teatreros en el Cono Sur. Pienso en Guillermo Calderón en Chile, vos en Argentina, también acá en Montevideo tenemos a Gabriel Calderón, a Luciana Lagiscuet, bueno, varios nombres también, que están un poco, noto que están trabajando el tema de la memoria. Por ejemplo, en tu caso, con este espectáculo Mi vida después que venís al festival. ¿Cómo se dio ese viaje tuyo con Mi vida después? Bueno, en realidad yo no sé si definiría mi obra como una obra sobre la memoria, es sino una obra en la que personas de mi generación, que nacimos en Argentina en los años 70, reconstruyen la vida de sus padres a través de cartas, fotos, documentos. Y el trabajo es un trabajo, el que hacemos no es un trabajo en un sentido de hacer memoria, sino de poner en escena la reconstrucción como operación ficcional, como operación de teatro, ¿no? La idea de reconstruir algo que ya no existe, un mundo, unas ideas, historias que nos contaron. Es mucho más una obra sobre mi generación que una obra sobre el pasado en general o sobre los años 70. Yo la considero una obra sobre el presente, no sobre el pasado. 1972. En los Andes se estrella el avión con rugbyers uruguayos que para sobrevivir se comen a sus compañeros de vuelo muertos. Y 3 días después nazco yo. Mi padre ama los autos y la política. 1974. Muere Perón y nazco yo después de un parto de 14 horas. Y soy un bebé en miniatura, con unos ojos enormes. Mi abuelo era guardaespaldas de Perón y mi padre, policía de inteligencia. 1975. La nave Viking es lanzada hacia Marte y en la ciudad de La Plata nazco yo. Mi padre había sido cura y decía que en el seminario no se podía pertenecer a ningún partido político, salvo al de Dios. ¿Y cómo fue el trabajo de dramaturgia ahí? O sea, ¿trabajaste directamente con los actores, con la memoria personal de cada uno y la tuya también? Sí, en realidad fue un proceso muy largo de elegir a las personas que iban a entregar sus historias para la obra, que son los mismos que la representan, digamos. No es como un trabajo de investigación en la cual hay unos actores que representan la vida de otros, sino que son sus propias historias. Y elegimos como historias que representaran distintos aspectos. 1976. Se declara el golpe militar y un mes después nazco yo. Soy un bebé muy rebelde. Mi mamá me pone de nombre Carla por Carlos, mi papá, que fue sargento del Ejército Revolucionario del Pueblo. 1981. Yo casi nazco en un ascensor en México DF. En esa época mis padres viven ahí y trabajan como periodistas. 7 años antes tuvieron que exiliarse cuando los empezó a perseguir la Alianza Anticomunista Argentina. 1983. Vuelve la democracia. Nace mi hermano gemelo y 10 minutos después nazco yo. Mi madre, para poder diferenciarnos, nos pone una cintita.
una roja y una azul. Azul del Partido Peronista y rojo del Partido Radical. Pero mis padres no se interesan por la política y trabajan en el Banco Municipal de La Plata. A mí me interesaba que el arco de las historias que se mostrara no fueran solo las historias de los hijos de los héroes o las historias de las víctimas, sino las historias de los hijos de los que reprimieron, los hijos de los que estuvieron en la guerrilla y los hijos de los que se exiliaron, los que no hicieron nada. Digamos, como que hay como, son 6 historias que van contando como distintas perspectivas sobre, digamos, sobre esa época y sobre ciertas posiciones que se tomaron en esa época. La estética documental de Mi vida después, jugando en los bordes de lo real y la ficción, es cercana a la de jóvenes teatristas uruguayos como Santiago Sanguinetti, director de la obra Pogled. Mi vida después fue una obra que me marcó mucho. Yo la vi en Santiago de Chile, en el Festival Santiago 1000, que habíamos ido con Gato Maki, con las Julietas. Y fue una obra que me impactó terriblemente porque yo en el 2009 había escrito un libro con un prólogo, y en el prólogo decía, bueno, no hay, el teatro político ya no es el teatro que tenemos que hacer hoy, en el sentido de propagandístico, ¿no? En el sentido de lineal, de específico, de específicamente político. Y había leído un montón de teorías de nueva dramaturgia. Decía, bueno, no al teatro político, teatro lúdico, tomando el artículo de Dolte, bueno, bien. Y de repente me encuentro con esta obra y digo, bueno, voy a tener que rever un poco mis conceptos porque esto es teatro y esto me está impactando profundamente. Esta es una Bugatti Type 35C. Mi padre me la regaló cuando yo tenía 3 años. Él arreglaba y coleccionaba autos antiguos en su taller mecánico. Si la policía revisaba esos autos, buscaba en el baúl, en la guantera o debajo de los asientos, pero no las encontraba porque las armas estaban escondidas en la parte de abajo del auto, en el chasis. Revista Adán, octubre de 1967. Había artículos como este, que escribió mi padre. Se llama autobiográfica y acá mi padre escribe sobre su vida y los autos. Por eso es autobiográfica. La utilización, por ejemplo, de proyecciones, de fotos, de música, es todo de una gran teatralidad. Está todo puesto al servicio de la historia. Y eso hace que de alguna manera lo político quede como mucho más revalorizado, el tema político. Porque no solamente es una obra en la que, a ver, bastaría con tener a todos esos actores y simplemente contar. Bastaría, podría ser una muy buena obra. Sin embargo, no se agota en eso. Salgo a la calle. De mayo de 1972, 8 a.m. Me despierto en una habitación junto a 30 jóvenes que están estudiando para ser cura. Nos lavamos la cara y vamos todos en fila y en silencio hacia la capilla para rezar el rosario de la mañana. 5 de mayo de 1972, 9 a.m. Me levanto y me pongo el traje marrón. En el camino al banco compro el diario. Ojeo la parte de política y me quedo en la de deportes. ¿En qué lugar pones al espectador? Para mí lo interesante de la obra es que es muy directa. Los actores hablan a los espectadores de manera como frontal, ¿viste? Los miran a los ojos, les hablan, les muestran las fotos. Hay una relación muy
sí, uno a uno, que produce cierta sensación de intimidad, mismo que haya 150 personas, uno tiene la sensación de que ellos te están contando algo íntimo y privado y que lo están compartiendo con vos. Y creo que eso es muy importante en una obra que no quiere ser metafórica sobre la dictadura, ni simbólica, ni nada. Quiere decir, esto es lo que yo sé de lo que pasó con mi padre, estas son las historias que me contaron, así es como yo pienso el pasado. Creo que tiene algo muy perturbador en esa cosa directa y poco... Nosotros trabajamos mucho para que la obra tuviera también cierto humor, cierta distancia, que no fuera una obra panfletaria, lacrimógena, oscura, como que no somos así, nuestra generación no es así, tampoco se relaciona de esa manera con la historia, y entonces queríamos que sea un reflejo de cómo nosotros pensamos y no cómo se debe tratar el tema, ¿entendés? Como que es un tema muy denso, entonces hay que ponerse ropas negras y llorar. ...1976... Mi tío, mi abuelo y mi padre. Todos policías. Tienen cara de policías, bigotes de policías, actitud de policías. Mi padre nunca usaba uniforme porque era policía de inteligencia y siempre andaba encubierto. 1978, 3 años antes. Mis padres y mi hermana mayor festejan en México que Argentina salió campeón en el Mundial de Fútbol. Y yo no sé por qué celebraban tanto, si ellos sabían que en Argentina los militares seguían en el poder. Mi padre siempre usó unos anteojos enormes porque veía muy mal, igual que yo. Yo tengo ahora la edad que él tiene acá, en esta foto. Cada vez que lo miro, me parece que me estoy mirando en un espejo. Campamento en el sur, 4 años después de esta foto. Mi padre, rejuvenecido por la militancia, ya no es el mismo hombre de la redacción. Ese museo es una visión así súper constatacionista de la historia que deja la quinta normal pasada a punto final. Como que el tema ya pasó, como que se están sanando las heridas, como que estamos tan unidos como país que podemos gastar plata en hacer un museo de la memoria que parece museo de arte contemporáneo. Puede ser, pero una visión muy respetable y es un gran esfuerzo para que el país vea que el tema se reconoce y se pone en primer plano. No, Alejandra, ese museo es una visión muy particular de la presidenta, que si tú la piensas... Oye, perdón. A ver. Para. No. No me toqué a mi presidenta mierda. No le toqué a su presidenta mierda. Yo te toco lo que quiero. Tu presidenta es patrimonio nacional. No. Más respeto. Sí, más respeto. ¿Después conversamos de la presidenta? ¿Conversemos ahora? ¡Oye! Para las funciones de Villa Más Discurso en Chile, Calderón eligió lugares de fuerte contenido simbólico, preferentemente espacios donde funcionaron centros de tortura durante la dictadura de Pinochet. Villa debate sobre el futuro de un centro de tortura, y Discurso es un discurso ficticio a 3 voces de Michelle Bachelet. La obra Villa se trata exactamente de qué hacer con un centro de tortura. Después de que pasan los años ya hay que recordarlo. Por lo tanto, el lugar ideal era hacerlo en un centro de tortura y en otros lugares que tengan que ver con la memoria, cómo recordar las violaciones de los derechos humanos, para crear un contraste en el lugar como está, cómo se ha construido como lugar de memoria y la obra. Por ejemplo, la obra plantea, entre otras cosas, que quizás sería buena idea recordar esos lugares como lugar de dolor. Pero muchas veces los lugares de memoria no están diseñados para acentuar
la idea de dolor, sino que muchas veces acentúan la idea de crear una esperanza a partir del dolor. Y esa es la polémica, y no hay mejor lugar para hacerlo que en ese tipo de lugares, lugares de tortura, de exterminio. Lo mejor es quizás hacer una combinación, hacer un museo grande. Y blanco. Sí, y adentro poner la mansión siniestra. Ya. ¿Y por qué le dicen la mansión siniestra? Bueno, porque es como una casa de miedo, como que uno va caminando por un pasillo tenebroso y te da miedo. Los lugares tienen una fuerza, un significado, una carga emocional muy fuerte. Por lo tanto, uno entra. No es lo mismo imaginarse un lugar donde han torturado a ir a un lugar donde realmente se ha torturado, donde se ha asesinado. Otra carga. Por lo tanto, entramos a estos lugares con mucho cuidado, con mucho respeto y teniendo conciencia del real peso histórico que tiene. Esto no tendría que haber pasado. ¿Yo? Todo. La villa. Sí, la villa, Pero la villa. pasó, la villa pasó. Sí. Pasó. Ya no hay nada que hacer porque ya pasó. ¿Y sentís ahí, Lola, que de repente hay una cercanía estética, por ejemplo, con Villa Discurso de Calderón, en el Totalmente, sentido de sí. la dirección de actores también? Sí, totalmente. A mí me pareció muy interesante el trabajo de Guillermo, porque justamente pone en cuestión qué se hace ahora, cómo se museifica, cómo se recuerda, qué se hace con lo que pasó, de una manera también que poco solemne, inteligente, donde se muestra mucho como la política la política que está alrededor del pasado, ¿no? Ahora me gusta un poco el museo y porque no me importa que sea lindo y todo, lo que me gusta es que adentro puedes poner cosas ya históricas, datos, los computadores Mac y cosas ya derechamente como arte. Sí, porque el arte artístico es lo que al final le da sentido a la cosa. ¿A qué? A lo que pasó en la villa, a lo que pasó. Yo diría que la obra Villa, el hecho de recordar los centros de tortura, muchas personas lo consideraron necesario, porque pasa la dictadura y después de la dictadura pasan los años y pasan los gobiernos democráticos también. Y esos problemas y esa historia corren riesgo de olvidarse, y no solo de olvidarse, sino que también de formarse con el tiempo. Por lo tanto, el público muchas veces agradece el hecho de revisitar estos temas y de discutirlos, sobre todo en un contexto donde hay un nuevo gobierno de derecha después de la dictadura y eso crea la necesidad de volver a pensar juntos, volver a pensar la historia.